Queremos encontrar el área superficial de revolución sobre el eje X de la función lineal, y es igual a 2x más 1 en el intervalo cerrado de 1 a 3. Mirando el gráfico en la parte inferior izquierda, aquí está nuestra función lineal en el intervalo cerrado de 1 a 3. Si giramos esto sobre el eje X, nos daría la superficie. Nuestro objetivo es encontrar el área de superficie de esta superficie. Debido a que la superficie es un tronco de un cono circular recto, podríamos encontrar el área de superficie usando esta fórmula geométrica aquí, pero primero encontremos el área de superficie usando integración, y luego la verificaremos usando esta fórmula. Debido a que tenemos una función de x, el área de superficie, S, es igual a 2pi, multiplicada por la integral de r de x, multiplicada por la raíz cuadrada de la cantidad 1 más f' de x al cuadrado, integrado con respecto a x, de a a b, donde r de x es la distancia entre la gráfica de f de x y el eje de rotación. Observe cómo la raíz cuadrada en el integrando es la misma raíz cuadrada que usamos para encontrar la longitud del arco cuando tenemos una función de x. Si elegimos cualquier punto de nuestra función lineal, digamos este punto aquí, observe cómo esta longitud aquí sería r de x, que es el valor de la función de 2x más 1. Sabemos que r de x es igual a 2x más 1. Y f de x también es 2x más 1, así que si f de x es igual a 2x más 1. Fíjate cómo f' de x sería solo 2. Y por lo tanto, el área de superficie, S, es igual a 2pi veces la integral de 1 a 3 de r de x, que sabemos que son 2x más 1, veces la raíz cuadrada de 1, más f' de x al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, integrado con respecto a x. Observe cómo aquí, solo tenemos la raíz cuadrada de 5, que es una constante. Avancemos y factoricemos eso, y escribamos esto como 2 raíz cuadrada 5pi veces la integral de 2x más 1. Integrado con respecto a x, de 1 a 3. Vamos a seguir adelante y evaluar esto en la siguiente diapositiva. Tendríamos que sacar la raíz cuadrada de 5pi, y luego encontraremos el antiderivado. La antiderivada de 2x sería 2 veces x al cuadrado dividida por 2. Más el antiderivado de 1, que es solo x. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Esto se simplifica a solo x al cuadrado. Tenemos 2 raíces cuadradas 5pi. Y luego tenemos x al cuadrado más x. Ahora, evaluaremos esto en 3, y luego en 1, y luego encontraremos la diferencia. Cuando x es 3, tendríamos 3 cuadrados más 3. Y cuando x es 1, tendríamos 1 cuadrado más 1. Tenemos 2 raíces cuadradas 5 veces pi. Aquí tenemos 9 más 3, eso es 12 menos, esto sería solo 2. Tenemos 2 raíces cuadradas 5pi por 10. Y por lo tanto, el área de superficie sería 20 raíz cuadrada 5pi. Y esto serían unidades cuadradas. También obtengamos una aproximación decimal para esto. Tendríamos 20 raíz cuadrada 5 veces pi. Tendríamos aproximadamente 140.4963 unidades cuadradas. Ahora, como mencioné anteriormente, debido a que la superficie es un tronco de un cono circular recto, también podríamos encontrar el área de la superficie usando esta fórmula aquí, donde S es igual a 2 veces pi r veces L.
donde R es el radio promedio, o la mitad de la cantidad R⁻1 más R⁻2, y L sería la longitud del segmento de línea, porque es un segmento de línea, y podemos encontrar la longitud usando la fórmula de la distancia entre dos puntos. Mirando este boceto de nuestra línea durante el intervalo cerrado de 1 a 3, esta longitud aquí sería R⁻1. Y esta longitud aquí sería R⁻2. Observe cómo este punto es el punto 1,3. Y este punto es el punto 3,7. Comenzaremos por encontrar R, y luego L, y luego usaremos nuestra fórmula para encontrar el área de superficie. R es igual a la mitad de la cantidad. Observe cómo la longitud de este radio es de 3 unidades, la longitud de este radio es de 7 unidades. Observe cómo estas longitudes son los valores de la función, o las coordenadas y de los dos puntos finales. Tenemos 3 más 7, la mitad de 10 es 5. Ahora, busquemos L, la longitud de nuestro segmento. Sería igual a la raíz cuadrada de x⁻2 menos x⁻1 al cuadrado. Más y⁻2 menos y⁻1 al cuadrado. Tendríamos 3 menos 1 al cuadrado. Más 7 menos 3 al cuadrado. Esto nos da la raíz cuadrada de... Esto sería 2 al cuadrado, o 4, más, aquí tenemos 4 al cuadrado, o 16, por lo que tenemos la raíz cuadrada de 20. Por lo tanto, el área de la superficie es igual a 2pi por R, que es 5. Times R, which is 5. Veces L, que es la raíz cuadrada 20. La raíz cuadrada de 20 sí se simplifica, así que terminemos esto en la siguiente diapositiva. 20 es igual a 4 por 5, por lo que tendríamos 2 veces pi por 5 multiplicado por la raíz cuadrada de 4 por 5. La raíz cuadrada de 4 es igual a 2, entonces tenemos 2pi por 5. Por 2 raíz cuadrada 5. Lo que nos da el mismo resultado de 20 raíz cuadrada 5pi. Este fue el mismo resultado que tuvimos usando la integración, como vemos aquí. De nuevo, ¿estos serían unidades cuadradas? Que también es aproximadamente 140.4963 unidades cuadradas. Solo tenga en cuenta que la única razón por la que podemos usar esta fórmula geométrica para este ejemplo es porque la superficie es un tronco de un cono circular recto. Espero que hayas encontrado esto útil.